Comenzamos. Arráncate. Lánzate. La otra. Hola, bueno, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Rompiendo la Liga. Hoy hablaremos de algo que todo el mundo cree, pero no quiere decir que así sea. Realmente no es que no quiere decir, realmente es que no es así. Los cristianos no son santos. Esa es una percepción que la gente siempre tiene del cristiano, del evangélico, como lo quieran llamar. Normalmente asociamos al cristiano, el que va a la iglesia cristiana, como alguien que tiene que ser perfecto, que tiene que ser intachable, que tiene que cumplir con todas las reglas y que no puede saltarse ni la más mínima norma, porque si en algo llega a fallar, eres un falso cristiano. O no eres sincero, o estás siendo hipócrita. Oh, y eso que eres cristiano. Y eso que eres cristiano, exacto. Entonces, hemos crecido con ese paradigma, ¿verdad? Esa falsa percepción de que el cristiano tiene que ser alguien perfecto. Y obviamente, como tú decías hace un momento, no es así. O sea, el cristiano es alguien que también comete muchos errores, que también se pone bravo, que también pierde los estribos, que también peca. Eh, la gran diferencia, diría yo, es que el cristiano a lo largo de su vida, Dios lo va enseñando a reducir todas esas cosas que ofenden a Dios, irlas reduciendo y, como dice la Biblia, el que comenzó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el día de Jesús. Entonces, no es algo de que, bueno, ahora soy cristiano y ya me volví perfecto, sino es un trabajo que dura toda la vida y que la Biblia lo dice. O sea, es por toda la vida. Y que hay una burla muy grande porque cuando tú empiezas a conocer a Dios y de repente empiezas a asistir a una iglesia, los que están a tu alrededor empiezan a decirte, mira que tú ahora eres angélico, que tú eres esto, que ahora eres aquello. Bueno, empieza toda esa cantidad de burlas. Y entonces me dice, te sale una mala palabra y bueno, ahí te dan como con todo. Así es. Pero la verdad es que tú no te vienes a Dios o te vuelves a Dios precisamente porque seas perfecto. Es precisamente porque somos imperfectos, porque toditicos somos imperfectos y reconocemos que en medio de nuestras imperfecciones necesitamos una ayuda totalmente mayor porque obviamente nosotros no lo podemos hacer. Ahí es cuando decimos, Dios, ayúdanos porque lo que yo no hago, alguien me dijo que tú sí podías y ya no tengo más de otra que venir a ti. Entonces, cuando tú te acercas a Él, es como que si empiezas a ser más consciente, porque eso es una realidad, empiezas a ser más consciente de lo que tú hacías o haces incluso, que realmente no está bien, que aunque la sociedad lo ve bien, lo ve normal, lo ve común y corriente, lo ve como una costumbre, no está bien. Y yo voy a poner un ejemplo tan simple como el de las groserías. Nosotros particularmente creo que tú y yo no es algo que con lo que crecimos eso, pero en mi casa, que yo no crecí en una casa cristiana, que yo no crecí en una casa en donde los valores eran eso, pero sí habían esos valores. O sea, mis papás, yo vengo de una casa en donde somos todos árabes, Claro. pero no era una costumbre. O sea, mi papá no era una costumbre ni que él nos dijera grosería y mucho menos que dentro de la casa se nos permitiera a nosotros decir palabras groseras. Que ojo, hay palabras que uno como que supongo que del día a día, sobre todo en el léxico venezolano que uno escucha, pero ahorita que estamos grandes y estamos en este tema de la otra liga, a veces me pasa que la gente dice, bueno, es que tú hablas así porque, bueno, porque tú eres cristiana. No, es porque yo crecí con eso, o sea, mi papá nunca nos dejó de decir groserías, no le gustaba, o sea, no era una costumbre en mi hogar. Y repito, no era un tema de valores de Dios ni siquiera, porque Claro, no era algo propio de la iglesia, sino de mis padres. como familia. Ni lo que eran las groserías, ni la bebida. O sea, hay muchas cosas que con las que nosotros... Y es algo cultural. Entonces, cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú te vas dando cuenta, y sabemos que es el trabajo del Espíritu Santo, que te va mostrando como, sí, mira, esto vamos a mejorarlo, esto vamos a hacerlo diferente. Pero hay un chip súper chimbo, lo digo yo, porque entonces el de afuera te ve y te dice, tú no deberías hacer eso porque tú eres cristiano. Tú no deberías hacer eso porque vas a la iglesia. Tú no deberías, y uno como que, pero ¿en qué momento se supone que soy? Y ojo, tú puedes pasar años conociendo a Dios y aún así lidiar con cosas que se te hacen difíciles. Sí. Y eso también atormenta mucho a las personas, porque más allá
más allá de que haya alguien acusándote o que haya alguien como que observando todos estos movimientos, a veces hay cristianos que, bueno, están en la iglesia, tienen años asistiendo a la iglesia y de repente cometen un error o cometen una falla muy grave. Entonces, quizá eso los carcome por dentro, los angustia, los hace sentir mal, los hace vivir un sentimiento de culpa durante muchísimo tiempo. Pero lo que esa persona no sabe es cuántos más dentro de la iglesia también están lidiando con lo mismo. O sea, cuántos más dentro de la iglesia también están sufriendo y están padeciendo por lo mismo. Entonces la persona dice, yo soy el único que todos los demás se están portando bien y yo soy el que estoy cargando con esto. Y resulta que en la iglesia hay muchas personas lidiando con muchísimas situaciones. Y bueno, desde la perspectiva de un pastor, uno es más consciente de eso, o sea, de que de repente a vistas de los demás, bueno, todo el mundo se porta bien, Ujú. pero desde la perspectiva del pastor, uno sabe que con cuántas cosas lidian las personas, con cuántas cosas están luchando, cuántas situaciones eh, están tratando de salir de pecados, de prácticas, de cosas que no le agradan a Dios, pero están en esa lucha de, bueno, de que Jesús vaya perfeccionando esa obra en cada uno de ellos. Y que creen que solamente ellos están luchando con eso. O sea, sienten una vergüenza porque nos ha pasado que hay personas que tienen muchos más años en Dios, que de repente son mucho más años que nosotros, y cuando vienen a hablar con nosotros dicen, mira, estoy liando, qué pena, o sea, es como que, qué vergüenza, pero bueno, si no lo digo, estoy pasando a esto, estoy lidiando con esto, estoy luchando con esto, y de repente dentro de nosotros nos da risa, no es con lo que lidia. No da risa, es el que pienses que solo tú lo estás pasando. Y hay tantas cosas con las que mucha gente, hombres y mujeres, ahorita hay tantos temas, sobre todo con la parte sexual, que parece mentira, pero es como un secreto a voces. Todo el mundo se lo imagina, pero nadie se atreve a decirlo. Entonces hay una lucha muy fuerte con la parte sexual individualmente. Puedes estar casado, puedes estar soltero, puedes estar lo que tú quieras, pero es algo con lo que se está, digamos, no sé si se está luchando más ahorita o supongo que ahorita se está siendo un poquito más consciente de esa lucha, pero es algo con lo que la gente lidia en todos los sentidos, o sea, deseos, masturbaciones, pornografía, una cantidad de cosas que la gente en las iglesias no se habla de eso porque existe un tabú. Y entonces entramos en el tema de la hipocresía. ¿En qué sentido? El que no es cristiano dice qué hipócrita eres porque te la das de perfecto y mira con lo que lidias. Y el que es cristiano dice qué hipócrita de repente somos porque se supone que deberíamos ser mejores portados, no cometer errores y mírame, aún así lo estoy cometiendo. Entonces, la hipocresía para mí es un estado mental. ¿Por qué un estado mental? Porque si somos, o sea, tenemos que ser muy reales. Todos pecamos en muchas cosas, hasta en lo más tonto. Dice que con un simple pensamiento ya tú pecaste. O sea, imagínate lidiar con eso. Sí, el detalle es que, o sea, más allá de esa, como que esa pantalla, ¿verdad? O esa fachada que uno quiere, que el ser humano siempre quiere tener con las personas, Dios sabe todo lo que uno hace, o sea, Dios conoce hasta el más mínimo pensamiento. Y esto no se trata tampoco de irse al otro extremo de que, bueno, no, en la iglesia puedes hacer lo que quieras o dale con todo. O sea, no se trata de eso. O sea, la Biblia es clara y la Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Es así. Ese es el mandato. Entonces, la santidad es algo que se puede lograr. O sea, nosotros podemos vivir una vida de santidad. Estamos llamados a vivir una vida de santidad. Pero hay que ser realistas con lo que se lidia, con lo que lidia el cristiano, o sea, con lo que lidia la persona que cree en Dios. Muchos hemos logrado vivir en santidad, pero en otras épocas hemos luchado con situaciones que nos han alejado completamente y hemos hecho cosas que ofenden a Dios. Y es como la vida de un atleta. O sea, el atleta hay momentos en que tiene un rendimiento muy alto, en el que está en un nivel de productividad muy alto y hay momentos en donde ese rendimiento baja. Y por eso es que la gracia de Dios siempre está allí para nosotros y por eso es que la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, mi gracia siempre va a ser mayor, mi gracia siempre va a superar infinitamente cualquier cantidad de pecados que una persona haya cometido. Y eso no se refiere
a los no cristianos. Hay cristianos, como decíamos hace un momento, que lamentablemente, bueno, pasaron por una situación y metieron la pata hasta el fondo, y también ahí está la gracia para remediar eso, para limpiar, para restaurar, lo que la persona esté necesitando. Y es lamentable porque en una oportunidad yo escuchaba sobre esa frase en donde dice los cristianos a veces son los que te terminan de hundir cuando cometes un error. Tal cual. Y es chimbo porque eso es como que no reconocer tus propios errores. O sea, en el momento en que yo veo el error de otra persona y lo critico, y no solamente que lo critico, sino que me encargo de que otros se enteren, porque lamentablemente pasa, me encargo de que digan, no, mira, parece el que está ahí, el que es un líder, o el que está montado, o el que es un pastor, o el que hizo tal cosa cuando se supone que no debería. Mira el error que cometió cuando se supone que no debería. Entonces me encargo de meter una cizaña santa. Odio ese lema, por decirlo de alguna manera, pero es como una cizaña santa porque es como que, no, es que ese líder no debería, pero bueno, lo hizo. Bueno, Dios lo corregirá, pero yo automáticamente ya yo estoy metiendo la cizaña que estoy jugando. Y estoy metiendo la mala, o sea, esa mala hierba en todas las demás personas a las que le estoy hablando. Entonces, eso es hasta incluso no tener miedo a que en algún momento tú también puedas caer. Que así como tú hoy estás hablando mal de esa persona que cometió un error, tú jamás estás exento de que lo puedas cometer. Y cuando eso suceda, porque va a suceder, o sea, yo creo que eso es una de las cosas con las que más nos engañamos, que pensamos que como que conocemos a Dios y ya sabemos qué está bien y qué no está bien y entramos más en esa intimidad y seamos aún más en ese nivel profundo qué está bien y qué no está. Yo pienso que como yo lo sé, cuando yo lo vea enfrente, yo lo voy a identificar y voy a decir, no, que efectivamente yo sé que eso no está de mentira. Porque cuando tú caes redondito, completo, y entonces ahí tú dices, Sí, que lamentablemente yo pienso que eso te expone más. O sea, cuando tú ves que una persona falló dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, un cristiano, y tú automáticamente le disparas, automáticamente lo atacas, ya tú mismo te estás condenando. Total. O sea, ya tú mismo te estás exponiendo, bueno, pero si tú estás juzgando tan severamente, si tú piensas que no verá de loca que es esa persona, que porque hizo eso, bueno, Dios puede decir, bueno, vamos a pasarte por lo mismo a ver si... para que tú des el ejemplo de cómo se hacen las cosas, cómo lo hace un santo. Sí. O sea, cómo lo hace una persona correcta como eres tú. Entonces, muchas veces nosotros mismos somos pasados por situaciones para que nos demos cuenta de que también tenemos fallas y de que también tenemos que mejorar. Y también somos más sensibles cuando una persona está pasando por un momento bajo, o cuando cometió un error, o cuando metió una falla, porque realmente todos lidiamos con esas cosas. Total. Y el mismo Pablo, que el apóstol Pablo, que es un gran ejemplo en todos los sentidos, como predicador, como seguidor de Dios, él mismo decía, yo tengo un aguijón, tengo algo en mi vida que 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite. Algunos piensan que era una enfermedad, otros piensan que puede ser un pecado, porque puede ser. Y Dios únicamente le dijo, mi gracia es lo único que tú necesitas. Es así. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, de repente, ¿cuántas personas se han acercado a alguien para confesar un error o para buscar ayuda? Y en vez de recibir esa respuesta, que es Dios el que se la está dando a Pablo. O sea, si Dios mismo dice, tranquilo, que mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que venga alguien o alguien esté pasando una situación y en vez de decirle, mira, el poder de Dios te va a ayudar en esa debilidad, te vas a recuperar, lo vas a poder hacer mejor? En vez de hacer eso, muchas veces hemos condenado. Totalmente. Hemos destruido, hemos divulgado la información. Entonces, ahí es cuando Dios dice, bueno, vamos a pasarte a ti por el mismo camino a ver si tú lo haces mejor. Y que lo divulgamos, es que lo tengo que confesar, creo que es una de las cosas que más me molestan porque lo he identificado en personas a mi alrededor que divulgan la información así como que no, pero es que te lo estoy diciendo, no porque yo quiero hundir a esa persona, sino porque es que me preocupa realmente lo que está pasando. Y de verdad creo que yo también he cometido ese error
en el sentido de no ponerle un parado, porque yo digo, si te preocupa, pídele a Dios, ora por esa persona y apóyala, pero no me estés hablando a mí de eso. Claro. Entonces existe un poquito un error, un poquito, no, un poquito bastante, en cuanto a cómo lidiar con esos temas. Y eso hace o ha hecho que durante mucho tiempo la gente precisamente sienta como que no pueda hablarlo, que mejor me quedo callada, mejor me cierro, mejor me quedo como que con mi sufrimiento, con mi pecado, con mi error, con lo que estoy lidiando aquí, porque el día de mañana cuando lo hable me van a decir, no, pero es que acuérdate que tú hiciste esto y aquello. Entonces, obviamente nadie, absolutamente nadie, nos conoce mejor que Dios. Así. Nadie conoce nuestro corazón mejor que Él, nadie sabe con lo que lidiamos mejor que Él. Nosotros particularmente somos muy enfáticos en que la gente tenga mucho cuidado en con quién confiar. No todos están preparados para darte un buen consejo y yo siempre, de hecho es algo que hablamos mucho en la otra liga, de que si tienes algo que decir, si necesitas desahogarte con alguien, primero hazlo con Dios y luego pídele a Dios que te dirija a la persona. Confianza y que te tenga la madurez. Exacto, porque a veces tus amigos no tienen las madurez. A veces tus padres tampoco tienen la madurez. Incluso tu pareja, tu cónyuge, tu esposo tampoco tienen la madurez para darte un consejo correcto que en vez de ayudarte, en vez de salvarte, en vez de hacerte sobrevivir ese momento, no, o sea, más bien te puede terminar hundir o te puede hacer sentir peor. Entonces, ¿qué hace eso? Que tú te recojas, que tú te retraigas, que tú ya no lo veas más. Entonces, Y lidies con esa serie de situaciones tú solo. Entonces, bueno, este tema realmente es una falsa percepción que tienen las personas de que el cristiano es santo, de que el cristiano es perfecto, pero todos lidiamos con situaciones, o sea, lidiamos con cosas que, que se pueden presentar en cualquier momento y que de repente tú estás haciendo las cosas muy bien para Dios y de repente se puede presentar una prueba que, bueno, a la primera no la pudiste superar. es así. Pero bueno, por eso es que estamos en el camino. Por eso es que la realidad es que es una lucha constante. Sí. En estos días hablaba con una persona y decía, no puede ser que todo el tiempo sienta que está luchando con algo. O sea, no puede ser. Y yo le decía, es parte de todo. O sea, hay situaciones en las que luchamos más unos que otros. Hay cosas que se nos hacen más fácil contenernos, más fácil mejorarlo, más fácil superarlos. Y hay otras que nos llevan más tiempo. Entonces, por eso es que es algo que Dios va a ir perfeccionando en nosotros. No somos santos. El hecho de ser cristiano no somos santos. Sencillamente reconocemos que por no ser santos, sino por ser pecadores, por ser débiles, por ser frágiles, necesitamos a Dios para que nos ayude a superar y a corregir todas estas situaciones las que identificamos y las muchísimas que no identificamos, pero que Él en su debido momento nos va mostrando y decimos, wow. Así es. Y todo parte de nuestra idea, o sea, de nuestra mentalidad. O sea, todo parte de cambiar ese chip y tener una percepción diferente de eso. Bueno, ¿tenemos que ser santos? Sí, tenemos que imitar a Jesús lo mejor que podamos, pero sabemos que estamos lidiando con situaciones, que las personas lidian con situaciones y que mientras más sensible y más entendido sea yo, cuando una persona falla, cuando una persona está lidiando con algo, seguramente Dios también va a tener misericordia cuando sea uno el que El falle. que falle, porque va a pasar. Así es. Bueno, de verdad que excelente el tema de hoy y nos vemos para el próximo podcast. Chao.